Euron, vamos a recomendar un libro biográfico de una ciudad que he podido leer hace no demasiado tiempo, algo más del que quisiera recordar y menos del que la propia ciudad tiene de existencia. Estamos hablando de este pequeño libro de Nueva York de Edward Rutherford. Un libro en el que a través de una serie de personajes protagonistas de diferentes épocas va estableciendo una relación con el contexto que se fue sucediendo en la gloriosa ciudad de Nueva York. Una ciudad que nace para el mundo en el siglo XVII, formalmente, hablando por lo tanto de unos 400 años de historia de la ciudad de Nueva York, tal como se establece aquí detrás. Nueva York, unos 400 años de historia de la ciudad, se conforman en miles de historias, evidentemente, y no pueden entrar todas a pesar de que el libro sea pequeñito. Escenarios, personajes extraordinarios. La ciudad ha estado en el centro del huracán, en buenos y malos momentos, como fueron el crash del 29, el ataque del 11 de septiembre. Grandes personajes han poblado su historia. Stuyvesant, el holandés que defendió en un nuevo Ámsterdam, Washington, cuya presidencia arrancó en Nueva York, Ben Franklin, que abogó por la América británica, Lincoln, que dio uno de sus mejores discursos en la ciudad, pero, ante todo, para mí, dice Edward Rutherford, se trata de la historia de la gente ordinaria. ¿Gente ordinaria? ¿Ordinary People? Una película de 1980 que está comentada en este canal. Pero bueno, dejando de lado el spoiler del propio canal, habrá aquí indios locales, pobladores holandeses, comerciantes ingleses, esclavos africanos, tenderos alemanes, trabajadores irlandeses, judíos e italianos llegados vía Ellis Island, puertorriqueños, guatemaltecos, chinos, gentes de bien y gángsters, mujeres de la calle y damas de alta alcurnia. A estos personajes, la mayoría de ellos anónimos, los descubrió cuando se documentó para este libro. Eran una milésima parte de todos aquellos que llegaron a Nueva York, a América, en busca de libertad, algo que la mayoría acabó encontrando. Es un libro que captura el espíritu mágico de Nueva York, una ciudad que, bueno, está relativamente cerca del río Delaware, en la zona donde, dejando de lado el asunto del paso del Delaware por George Washington, en esa épica imagen de la Guerra Civil, no, la Guerra de la Independencia. Hay gente que confunde la Guerra Civil con la Guerra de Independencia, a pesar de que una es a finales del siglo XVIII y otra en el segundo tercio del siglo XIX. Pero bueno, son cosas que pasan. En primer lugar, en el río Delaware estuvo establecido Nueva Suecia. Sí, los suecos pudieron tener un intento de esbozo de colonias en América del Norte, cosa que luego fueron desalojados. También fueron desalojados los neerlandeses, incluso con acuerdos y pactos a favor de los británicos, como por ejemplo esta nueva Ámsterdam, en la isla de Manhattan, que sería reconvertida a Nueva York. Luego, Nueva York tendría sus choques con la ciudad de Boston, donde establecer esa realidad en las 13 colonias. Y también tendrá su efecto en el ámbito de la historia respecto a la independencia, respecto al inicio y la capitalidad, que en algún momento estará en Nueva York, pero que evidentemente pues habrá esa realidad en la que no se iban a terminar de confiar en el fondo en la ciudad de Nueva York, en tanto en cuanto tiene un sustrato curioso respecto a haber sido Nueva Ámsterdam, haber estado con los británicos, haber estado bastante con los británicos en la guerra de independencia y por lo tanto no ser del todo confiable. Lo cual es curioso porque comparado con la ciudad de Madrid, que tiene raíces en el ámbito árabe islámico, luego el no haber sido demasiado conceptualizada en la guerra de los comuneros, no haber estado
como ciudad castellana ni en un bando ni en otro. Realmente es algo que sirvió para que, como caballito blanco, pues acabará siendo capitán, pero luego en el siglo XX tendrá esa dificultad con haber resistido, él no pasará en la guerra civil española. Incluso Franco, a comienzos de los años 40, pensó en trasladar la capital de España a Sevilla. Pero bueno, eso sería otra circunstancia, porque la historia de Nueva York. En estas páginas, estas casi 1000 páginas, se establece esa historia en donde se habla evidentemente del siglo XVIII, del XIX, del tránsito de ser una ciudad inglesa, de ser un lugar referido a la guerra de independencia, luego ser la capital económica del país, cosa que nunca dejaría de ser. Hay cosas que están relacionadas con la película Gangs of New York, que está comentada en este canal, respecto a los sucesos de la época de la propia guerra civil y el reclutamiento, cosa que tuvo una serie de levantamientos e insurrecciones en la propia ciudad de Nueva York, si no recuerdo mal, en el 1862, 62-63, que fue obligado a que la flota naval de la Unión fuera a bombardear su propia ciudad, la ciudad de Nueva York. Memorias que son olvidadas porque evidentemente chocan con un relato mítico en donde todo el norte se unió bajo la bandera del antiesclavismo y todas estas circunstancias. Pero este libro, que tiene aquí una serie de mapas interesantes, Manhattan, el ámbito del Upper Side, Nueva York antiguo, las antiguas fronteras, en el Battery Park, en las islas y las regiones. Aquí también hay otra serie de mapas que están bastante bien. Ahora establecen ese contacto con el paisaje para luego establecer la relación con el paisanaje, que es la parte interesante, que es la de las familias, en la época neerlandesa, luego inglesa y toda la evolución de la propia realidad. Estaba tratando de buscar el índice, pero como suele pasar en muchas novelas, el único índice es el que vas leyendo tú mismo y hasta donde llegues, porque parece como que hacer un índice es hacer spoilers al lector, pero no entienden que a veces si los capítulos tienen algún título, como por ejemplo este Nueva Amsterdam, con el que comienza en 1664, después del prólogo, y después van estableciendo relaciones, por ejemplo, después del anochecer, 1977, que son de la época final, a finales del siglo XX, y bueno, pues luego también llegamos al día 8 de septiembre de 2001, manejos de la Junta, que sería la Junta de Vecinos, porque en Nueva York, en algunos edificios se establece la idea de que, bueno, pues para poder acceder a ser parte de ese edificio, la Junta de Vecinos debe dar su aprobación a incorporarte como miembro del clan. Y a veces sí, y a veces no. Y esas cosas tienen consecuencias. También para los que deciden petar, pueden ser gente que pensando que tienen a alguien malo y a alguien perfecto, en esa elección se equivoquen y sea perjudicial para sus propios intereses. Edward Rutherford nació en Salisbury, Inglaterra, y tiene otros libros. Londres, rusos, rebeldes de Irlanda, estableciendo esa relación estratificada de esta idea de contar la propia historia de los lugares a través de la evolución de estos personajes, que no es que tengan una relación como pudieran ser los propios libros de Tolkien respecto a las dinastías, que si Númenor, las edades antiguas y todo esto. No, aquí tenemos una serie de familias, luego cambiamos de época y tenemos otra relación con otros personajes, a la hora de establecer ese paisaje y paisanaje de la ciudad de Nueva York.
Como digo, es un libro interesante que, como señala este puntito amarillo, fue adquirido por mí en Coopera, una realidad que está en la Plaza de las Estaciones en Santander y que tiene libros de segunda mano, como lo mismo que tiene Reread, una entidad que también tiene su lugar en Santander, en Bilbao o en Pamplona, y que merece la atención el acercarse a estos lugares, como por ejemplo Coopera, que fundamentalmente es conocido por ropas de segunda mano, pero también en algunas de sus tiendas tiene libros que uno puede adquirir a un módico precio para poder ampliar su cultura y su lectura, lo cual siempre es interesante de valorar. Es un libro ágil, es un libro de estos que normalmente no leerías porque son amplios, ¿sí? Son 1000 páginas de una lectura, como se puede ver, abigarrada. No es como otros libros que tienen poca densidad de letra en cada página. Este tiene buen contenido, pero al final, cuando uno puede tener interés, por ejemplo, en este caso de la ciudad de Nueva York, de tener una aproximación, porque probablemente uno nunca vaya a ir físicamente a la ciudad de Nueva York, más allá de haber visto películas, series, para tener una argamasa conceptualmente amplia antes de poder entrar en libros ya propiamente de historia y elementos más sesudos y científicos, puede uno acercarse en libros como este, de Edward Rutherford, en Nueva York, a la hora de establecer un marco conceptual estructural respecto al momento que va pasando cada familia y cada personaje que aparece en la novela, con ese empaque que da que cuando terminas de leerlo da la sensación de que más o menos te puedes hacer una idea y que has entrado en la superficie del alma de la ciudad de Nueva York, a pesar de que evidentemente para poder tener una mayor sensación pues uno necesita más lecturas, tener mayor relación con esta gran ciudad que no solamente es Manhattan sino también los 5 boroughs, las realidades pues con todo el entorno, ya sea por ejemplo las tensas siempre relaciones con New Jersey, al otro lado del río. Pero bueno, ahí está la riqueza de las tensiones personales, familiares, comunitarias, a la hora de establecer las épocas y los tiempos, y por eso es recomendable también libros como este, además de otras realidades que puede uno leer en otras historias más apegadas a un tiempo en concreto, también en series como por ejemplo Forever, una serie centrada sobre todo en Nueva York, que lamentablemente solo tuvo una temporada, pero que se le va a hacer. Y bueno, siempre hay estos productos en donde el trasfondo es contado a través de las personas que lo viven, porque como dirían los infanzones romanos, patria libre de personas libres, y esto es una forma real de patriotismo para explicar no solamente etéreas ideas de una nación, de una bandera, de unos símbolos, pero siempre encuadernados dentro de la propia historia de las personas que han vivido bajo ese paraguas y crecido bajo una idea de comunidad que pues va desgranándose a través de vivencias, de situaciones, de realidades que componen el fresco de esta ciudad de Nueva York. Y por eso es interesante y recomendable acercarse a esta obra de Edward Rutherford. Lo mismo que recomendar que también a un servidor me vale esta recomendación porque solamente he leído este y tiene otros libros de similar grosor respecto también a París, respecto a San Petersburgo, el ámbito de Irlanda, y que seguro que tiene su interés y su realidad compleja para poder aproximarse a esas realidades que el autor quiere trasladar a través de los personajes protagonistas. Rico en detalles y rico en variedad, y por lo tanto recomendable. Nueva York, Edward Rutherford. Y sin más, es que casco, a Bat, Betty Helpian.